hecho perfecto y le damos la bienvenida a Renato Garín, abogado, exdiputado de Revolución Democrática, ex constituyente y un escritor muy productivo, porque leí acá su listado de libros de Renato y es un listado bastante importante. No sé si decir a su temprana edad, ya es un adulto, pero de verdad ha escrito un montón de libros, entre ellos El patio del poder, El fracaso, La gran colusión, La fronda, El lobby feroz. Y hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez estamos con Renato Garín porque me interesó poder preguntarle, esto es un libro impresentable porque está lleno de stickers, porque yo lo leí. No se presentan así los libros, pero bueno, me lo van a perdonar. A mí me gusta subrayar y ponerle papelitos, algunas citas, algunas cosas que me interesan. Y este es el libro de Renato, Los Reemplazantes, del cual vamos a estar hablando hoy día. Salió hace muy poco a la venta, no sé si un mes o hace algunas semanas. Y es interesante por el contexto en el cual estamos viviendo las primarias del oficialismo, desde dónde nace esta generación política que hoy está instalada en la moneda y un montón de otros temas que cruzan este libro, Los Reemplazantes. Renato, muchas gracias por estar hoy con nosotros en la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola Nicole, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Tú eres una de las pocas periodistas en Chile que se leen los libros antes de hacer la entrevista, entonces para mí es un placer compartir contigo y contestar todo lo que tú quieras conversar. Mira, te voy a ser bien honesta, le puse tantos papelitos que va a ser difícil que pueda hacer el seguimiento, pero lo leí y hay cosas que uno se le van olvidando, incluso a uno como periodista, de la historia de cómo se va tejiendo el presente. Aquí hay muchos capítulos con mucho detalle desde el inicio de estos pingüinos, de estos movimientos estudiantiles, pero además se va entrecruzando con la historia de la concertación, las redes de poder y algo muy bonito que me pareció en el libro, que es tu propia historia, Renato, porque a través de tu historia también vamos conociendo cómo una persona que se interesó en un minuto por participar en decisiones en la política, empieza también desde cero a tejer sus propias relaciones para poder llegar a puestos de poder, como fuiste diputado y después constituyente. Antes de irnos a todos estos temas, dos menciones a nuestros auditores, por favor escúchalas porque les va a servir. Por ejemplo, si usted es chileno, juntó una pequeña cantidad de ahorro, no tan pequeña, pero tampoco tan exorbitante, tiene algo de patrimonio, alrededor de $200.000, pero no saben qué invertir, le da susto la bolsa, le da susto todos esos fondos de inversiones que no saben qué va a ir a parar. Bueno, acá yo les tengo una inversión que se llama esas inversiones físicas de ladrillo. Punta Cana, en República Dominicana, que ha recibido más de 11 millones de turistas solo el año 2024, registrando entre 75 a 80% de ocupación hotelera hoy, está posicionada como un destino top para invertir en propiedades. Gianfranco Luchens es un ingeniero chileno que está establecido en República Dominicana, emigró hacia allá y está ayudando, es el enlace entre inversionistas chilenos y la compra en República Dominicana de departamentos tipo suite hotelera, donde una cadena internacional se hace cargo de todo, de la administración, del arriendo, de la mantención, que es muy importante, desde el check-in, check-out, entre algunas otras actividades, y usted simplemente disfruta de su inversión. Se calcula que hay una rentabilidad en torno al 10% y no se paga contribuciones por 15 años. Es muy atractivo. Visite Barrio Caribe y conozca este tipo de inversiones que hoy están muy de moda, pero hay que saber hacerlas y tiene que ser en un lugar seguro con una empresa y una persona segura. Así es que visite Barrio Caribe. También les recuerdo Método EVE. Sabemos, las mujeres sobre todo, pero hoy en día los hombres también, que hay zonas del cuerpo que quedan estancadas y son horribles. Celulitis, flacidez, piel de naranja. Haga dieta, haga lo que quiera, la dieta de la sopa, salga a correr y no va a funcionar. Se queda estancado en el cuerpo esa zona tan fea.
Bueno, Método EVE trabaja con máquinas de última tecnología traídas de Corea y en sus centros de estética en Vitacura, en Concón. Y entiendo que ya están por inaugurar la sucursal de Los Ángeles en el sur. Ahí combaten esa zona que uno está contenta, pero no me gusta esa parte. Bueno, Método EVE es seguro, máquinas 100% eficaces, así es que contacte también en contacto@métodoev.cl o entra a la web, puede ver las máquinas, el sistema de trabajo y los centros de estética. Renato, nos vamos de inmediato a que nos cuentes de tu libro y así vamos entrelazando con lo que vamos viviendo hoy, con el Frente Amplio, la Concertación y este grupo que llegó tan tempranamente a La Moneda. Es una historia del Frente Amplio, pero también es la tuya, ¿no es cierto? Para que me vayas Sí, contando bueno, el me origen. parece a mí que lo que había Nicole hasta hace 5 años atrás era una historia muy mal contada respecto a lo que había ocurrido en los últimos 25 años en Chile. Gabriel Salazar, que fue mi profesor en la Facultad de Derecho, que enseñaba historia social, siempre decía que Chile es un país muy mal estudiado. Y eso es muy cierto respecto a la última época. Y entonces, lo relativo a este libro que acaba de publicar, la historia oficial decía que el movimiento estudiantil nació el 2006, que tuvo su pic el 2011 y que de ahí viene entonces el gobierno del Frente Amplio. Yo lo que muestro en el libro más bien es que la historia del movimiento estudiantil es la historia de la ACES, Claro. ¿no? La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que nace como una división interna de la FESES, ¿no? La Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, que a su vez nace de una división en la política del Parlamento Juvenil, ¿no? Entonces, nadie se acuerda de lo que era el Parlamento Juvenil. Tuve que ir a las hemerotecas, que ahora por suerte están digitalizadas, la mayoría de ellos, salvo algunas. El diario La Época y otros faltan digitalizarlas, pero están disponibles ahí en la Biblioteca Nacional. El Parlamento Juvenil fue una idea de Guterres Martínez. Guterres Martínez fue presidente de la Cámara de Diputados justo cuando Soledad Alvear soñaba con ser presidenta de Chile, ¿no? Gobernaba Ricardo Lagos, ¿verdad? Michelle Bachelet todavía no se subía al tanque. Y el Gute, el bueno del Gute, se le ocurre traer a 120 dirigentes jóvenes a la Cámara de Diputados todas las semanas distritales en que los diputados no estaban. Entonces iban los jóvenes a jugar de diputados y eligen un presidente del Parlamento Juvenil que es Daniel Manucheri, que venía del Colegio Higgins de Coquimbo, en segundo medio, ya bastante alto, con un genotipo bastante agraciado, ojos claros, medio rubio, ¿cierto? Hermano de un Figura futbolista, un carismática. arquero, ¿cierto? Ali Manucheri es su hermano. Llegó a ser arquero de equipos importantes en Chile, hoy día es alcalde de Coquimbo. Entonces ahí nace este movimiento. Y esa historia no estaba contada, Nicole. O sea, ese pedacito que va del 99 al 2001, donde se quiebra el movimiento estudiantil antiguo que manejaba la concertación y nace la ACES, dirigida por Úrsula Schuller. Úrsula Schuller hoy día trabajando fuera de Chile, pero uno de los nombres clave en el nacimiento del autonomismo universitario, por ejemplo, ella en la Facultad de Periodismo, ¿no? Que es el mismo movimiento al cual adhiere Boric. Por ende, esa historia del 2006, que todos recordamos más o menos bien, la de los pingüinos, no se entiende sin el mochilazo del 2001, sin el quiebre del Parlamento Juvenil, sin las FESES y sin las ACES hasta el día de hoy. Los muchachos más revoltosos y más complicados, ¿cierto?, del mundo secundario en Santiago, se organizan en la ACES, que es una asamblea coordinadora horizontal, que rompe con esta lógica de arriba para abajo de la democracia cristiana, del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical de antaño, ¿cierto?, en los 90 y 2000, y nace entonces en propiedad este movimiento estudiantil actual que lleva al Frente Amplio y lleva a la presidencia de Gabriel Boric. Mira, durante todo el libro uno se va dando cuenta de situaciones que son poco explicadas, pero al final
y quiero saber cuál es tu opinión con respecto a esto. El Frente Amplio, hoy constituido en Frente Amplio, antes eran una serie de movimientos, de grupos, etcétera, colectivos, nace al alero de la concertación con el apoyo de dirigentes de la concertación. Al final, todo este crecimiento que van desde la ACE hasta el movimiento universitario y luego al Congreso y hoy en La Moneda, es una especie de, ¿cómo lo explico?, de raíz de la concertación. Surge desde ahí. Y a propósito de cómo se instalan verdades absolutas en Chile y nadie investiga, excepto algunos iluminados, y ahí te pongo en ese grupo, Renato. Em, Cuando surge este grupo ya como una fuerza política un poco más madura, si es que se puede decir madura, pero ya tienen cargos de poder, los hacen parecer que surgen de la nada, que surgen como si cayeron del cielo y de repente se les ocurrió participar en política porque estaban aburridos de las injusticias del modelo. Pero resulta que esto viene tejiéndose hace mucho tiempo. Tú nombras, por ejemplo, el mochilazo, que sí sale un capítulo importante en tu libro, es que fue importante, el 2001, pero empieza a tejerse en conjunto con los gobiernos y los líderes de la concertación. Quiero saber tu opinión para que le expliques también a la gente que está escuchando la entrevista. Bueno, yo pienso que este fenómeno que tú describes tiene tres patas. En primer lugar, hay una pata de un tutelaje político, así yo interpretaría conceptualmente lo que tú describes, ¿no? Una suerte de divisiones inferiores, por así decirlo, en el fútbol, ¿verdad? De ir llevando a estos muchachos en una carrera política, pero que eso no es deliberado, sino que se va dando como una contención de crisis. Mm. Es decir, para que no rompan el asunto en las calles, en la universidad ni en los liceos, los van llevando, ¿verdad?, a través de los partidos políticos, los movimientos, y les surgen los más díscolos, que son, insisto, los de la ACE, ¿verdad? Y hay una izquierda en la ACE, por afuera de la ACE, que son los muchachos anarquistas, ¿no? Que a mi juicio son los más provocadores intelectualmente, porque suelen ser los más formados. Ojo ahí, el anarquismo es muy intelectual, es muy lector. Hay revista anarquista, hay autor anarquista, en fin. Hay una segunda pata al lado de este tutelaje político que yo lo describo como la fascinación mediática, ¿no? Cuyo primer hito está el 10 de abril del 2001, ¿no? Cuando el diario La Segunda emite un reportaje muy largo sobre el mochilazo y sobre cómo funcionaba la ACES y cómo eran estas manifestaciones en el Parque Almagro, ¿cierto? Y en el centro de Santiago, cuando todavía no aparecía el fenómeno de los encapuchados terminando a piedrazos, ¿cierto? Con los carabineros en el centro de Santiago. Estamos hablando de la prehistoria del movimiento estudiantil, ¿verdad? Ahí, en esa segunda semana de abril del 2001, ya aparece esta fascinación de la élite, ¿cierto? Con estos muchachos asambleístas que después hace un segundo episodio, el 2006, que se fascinan con Valenzuela, ¿cierto? Y con otros más, dentro de los cuales te destaco, por ejemplo, a Julio Isamit, Pingüino del 2006, que es de derecha, que termina siendo ministro de Piñera. Entonces Claro, tú tienes por poco razones que termina. es un tutelaje de la concertación, pero yo agregaría más, es un tutelaje de la élite, más amplio. En los medios de comunicación, que no todos eran de la concertación, la Tercera y el Mercurio no estaban manejados por la concertación, la familia Edwards y Álvaro Sayé no son lo que uno llamaría la concertación, pero ellos, esos medios asumen como tal la fascinación mediática con los líderes asambleístas. Eso el 2006 es muy claro. ¿No? ¿Tú te acuerdas que empiezan a pasar por los medios de comunicación uno tras otro hasta que María Música, ¿te acuerdas de María Música? Claro. Lanza un jarro con agua a la ministra, ¿verdad?, en el gobierno de Bachelet, Jiménez, y ahí ¿cierto? se rompe este romance de la élite mediática con los dirigentes asambleístas, representativos, horizontales, ¿no? Luego viene un tercer episodio, Nicole, muy interesante, que es la toma de la Facultad de Derecho el 2009. 40 días y 40 noches, donde yo estoy todos los días ahí. Yo dormí en mi casa, por supuesto, porque andar durmiendo en el suelo en la facultad no me parece muy, muy cómodo, pero estuve allí, digamos, lo vi en carne propia y se vuelve a producir un fenómeno de tutelaje de la élite, abogados muy poderosos, muy influyentes, como Davor Harasic, como Enrique Barro, como Fernando Atria y otros, tutelan a Gabriel Boric, Sebastián Elwin y otros más para ir contra Roberto Naum. Ahí se dividen aguas, ¿verdad? Muy profundamente.
Por ejemplo, Pancho Rego, el panelista de Sin Filtro, estuvo en contra de esa toma y iba también a vociferar contra la toma. Él luego conoce a Carlos Larraín, ¿verdad? Y hace carrera en Relación Nacional. Pero son hitos, te das cuenta que van fascinando. Y el 2011 esto toca la cúspide, donde la élite mediática de derecha a izquierdas se enamora de Camila Vallejo, se enamora de Giorgio Jackson, se enamoran del Pancho Figueroa, de la Carol Cariola, y luego aparece Boric. Y Boric consolida eso arriba, ¿verdad?, el 2012, hasta llegar a ser diputado. Entonces es un fenómeno que tú bien describes, es un tutelaje político transversal en la élite, es una fascinación mediática y es también un gran gen adaptógeno, una capacidad de adaptación muy grande en esta élite millennial transversalmente. ¿Ah? Isamit, Diego Chalper y otros más en la derecha, Boric, Camila Vallejo, Jackson, Crispi y otros más en la izquierda. Sí, es interesante. Bueno, lo de Pío Nono, tú describes el ambiente de Pío Nono como un ambiente político al interior de la facultad que era una especie de microcosmos con sus dinámicas propias. Decías en una parte del libro una pequeña réplica de las divisiones y alianzas en el país. ¿Siempre fue así, Pío Nono, o fue esta generación, que además tú haces mucho énfasis en las formas de organizarse propias del siglo XXI y coordinarse con herramientas digitales, algo que pareciera ser que la clase política de élite en Chile, la concertación y lo que era la derecha de ese minuto que no había gobernado todavía, se quedaron estancados con formas de hacer política anticuadas, con los mismos de siempre, y llega esta generación que se organiza a través de las herramientas digitales que se otorgaban en ese minuto del 2000, hoy día han cambiado, han evolucionado, pero y empiezan a formarse todos estos colectivos. Yo me quedé con la impresión, pero quiero que tú me lo describas mejor, Renato, de que fue con mucha fuerza estos movimientos, fue como una especie de tsunami y encontraron en Pío Nono, en esta facultad de Derecho, un ambiente propicio, el terreno estaba ahí, pero pareciera ser, por ejemplo, en el caso de la toma y los episodios de Gabriel Boric con el decano Nahum, que Gabriel Boric y su grupo y quienes lo apoyaban tenían el mismo poder que un decano. Fue muy fuerte lo que pasó, parece, Renato. Bueno, yo pienso que esto tiene nuevamente varios escenarios, ¿no? Bien tú describes que hay un escenario mayor, que es esta Facultad de Derecho, que ya lleva 80 años protagonizando este tipo de eventos, desde los Alessandri en adelante. Cada 10 15 años aparece una vanguardia en la facultad que se lleva todas las luces, ¿verdad? Y son protagonistas de la escena un rato y después caen en desgracia. Fernando Atria el último caso, pero había otros casos como Rosende, por ejemplo, en la dictadura, los radicales antes, Novoa Monreal, otro buen caso, ¿no? Grandes juristas, ¿verdad?, que caen en desgracia y después son, no, ellos se generan movimientos políticos, ¿no? El más brillante sin duda ha sido Juan Busto, el penalista. ¿Mm? Pero la Facultad de Derecho tiene esta dinámica, ¿no? De profesores y alumnos haciendo bochinche y chuchoca política. Hay otro escenario, yo conozco también bastante bien el segundo escenario mayor, que es el patio de la Casa Central de la Católica, ¿no? Que yo estudié periodismo en la Católica, el patio de comunicaciones, que da derecho y que da medicina y el hospital. ¿No? Y entonces comunica dentro de la Universidad Católica tres, cuatro espacios bien importantes, la Facultad de Comunicaciones, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina. Por eso hay muchos matrimonios entre abogadas y abogados de la Católica con periodistas de la Católica, Lo he porque se visto. conocen ahí en el patio, ¿no? Y también en medicina. Yo tenía la idea de hacer la historia de ese patio, pero reculé después porque no tuve las fuentes necesarias que hay que tener, quizás más adelante. Entonces ahí tienes un segundo escenario. Hay un tercer escenario que es San Joaquín, el campus de San Joaquín, que congrega muchísimos estudiantes, te diría miles de estudiantes todos los días. Han tenido que colocar ahora ingreso con carnet y van camino, yo creo, al ingreso biométrico porque es demasiado el flujo que tienen, incluso de delincuentes que se les meten a los pastos de San Joaquín a robarle a los estudiantes, porque es inmenso ese campo. Hay un tercer escenario de esas facultades, digamos, que
agrupamos en torno a San Joaquín, que es lo Contador, ¿cierto? Que es otro lugar, ¿cierto? Otro lugar importante, ¿cierto? Y así como existe lo Contador y San Joaquín, en la Chile existe Gómez Milla, Antumapu, Medicina, que son escenarios de segundo y tercer orden respecto de derecho. ¿No? Esto, por supuesto, genera divisiones internas muy fuertes porque se considera que hay facultades de primer mundo y de tercer mundo, ¿no? Porque hay muchos más recursos en algunas facultades que en otras, porque hay más poder, ¿te das cuenta? Y esas facultades que en principio estaban concentradas en la concertación, Partido Radical, Democracia Cristiana, Partido Socialista, de pronto giran y dejan a las juventudes políticas. Esto es súper interesante, yo encuentro. Este es un hallazgo, creo yo, me han dicho que de orden antropológico, pero creo que no da para tanto, que es que se Bíblico. acaban las juventudes partidarias en estos patios y pasan a haber colectivos. Y ahí viene el boom. Colectivo estudiante autónomo, colectivo Nueva Izquierda, Grau, UNEUS, colectivo NAU, Nueva Izquierda Universitaria, en la Chile, Nueva Acción Universitaria en la Católica, Miguel Crispi, Jackson, Joaquín Walker, entre otros, Noam Titelman y otros. Entonces ahí tienes tú la nueva lógica, los colectivos. Y como tú bien dices, los colectivos descansan. Si antes los partidos viejos descansaban en los diarios, en las columnas de opinión, en las radios, ¿cierto? Estos otros descansan en estas nuevas herramientas que se abren. En los 2000 eran los salones de chat, el quiebre de la ACES, la FESES y el partido y estos partidos políticos del Parlamento Juvenil se da el quiebre en los chats de Terra. Es algo increíble. En los salones de chat de Terra se produce un quiebre político de las juventudes políticas. Y eso luego va pasando en los fotologs, va pasando en los comentarios de los Facebook, los grupos de los Facebook, ¿cierto? Actualmente eso está ocurriendo en Instagram y en TikTok. Es decir, es una generación que va llevando el debate político allí donde hay una alta interacción de redes sociales. Entonces, junta tú, pues, Nicole, estos tres elementos. Decadencia del partido tradicional, auge del colectivo universitario, redes sociales con grandes cantidades de usuarios. ¿Quién iba a ganar? Obviamente los millennials. Claro, ahora la cantidad de colectivos es infinita. Si ustedes leen el libro de Los reemplazantes de Renato Garín, se van a dar cuenta la cantidad de lotes. La pregunta que me hago, Renato, es que cuando surgen juventudes en los partidos políticos, surgen en torno a los principios de esos partidos políticos. ¿En torno a qué surgen tantos colectivos? Yo sé que pelean mucho por el poder. Esta es una generación que estaba ávida de poder y se ve todavía en la moneda y en la administración, es como todo por el poder. ¿En torno a qué se juntan estos colectivos que están tan bien descritos en tu libro? A veces hablas de lotes porque son, pareciera como lotes de amigos, pero tienen estos colectivos que se disputan, estos pedazos de poder en las ramas universitarias, pero ¿cuáles son las ideas? ¿Cómo van surgiendo? Bueno, me parece que lo más útil para contestar bien esa pregunta es irlos comparando con las juventudes de los partidos antiguos. Y remarco antiguos con siglo XX, es decir, estamos ante algo Ya. conceptualmente distinto a lo que la historia de Chile conocía. Y esto está ocurriendo en todo el mundo con diversas intensidades, pero fíjate tú cómo la juventud de los partidos funcionan. Funcionan en la lógica de la renovación. Esperan que el diputado cumpla sus 3 periodos y entonces el muchacho que hizo carrera va y ocupa el espacio, ¿no? Arturo Barrios, por ejemplo, del Partido Socialista, que ahora anda feliz porque es diputado, esperó y esperó y esperó, ¿cierto? Hasta que le tocó, ¿verdad? Y así eso ocurre en todos los partidos políticos, ¿verdad? Que el presidente de la juventud, el secretario general de la juventud, va esperando que le toque renovar al líder que tiene arriba, al cacique, ¿no? En estos colectivos, en cambio, la lógica es el reemplazo. Claro. ¿Te das cuenta? No esperan renovar al líder, esperan ganarle la elección, esperan reemplazarlo del lugar que ocupaba. Por eso el libro se llama Los reemplazantes, porque nosotros, mi generación vino no a renovar, sino que a reemplazar conceptualmente, a poner otra cosa sobre la mesa, en principio, ¿no? Sea bueno o malo eso nuevo que se colocó sobre la mesa, ¿no? Eh, a eso tienes que agregarle, a ese fenómeno tan profundo que estamos describiendo, tan societal, que es algo social, no es un reemplazo social, tienes que agregarle el reemplazo empresarial. Max Luxic, por ejemplo, un millennial,
siendo alcalde de Huechuraba, a mí me cuentan personas muy bien informadas, de muy de dentro del grupo Luxi, que Max Luxi quiere ser presidente de Chile. Y a mí Bueno, me cuadra, porque si él avisó tiene que 30 quería mil ir por millones de otro dólares, periodo. Ya avisó. sí, y luego va probablemente a probar suerte en la presidencial en la primaria. Me cuentan que el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán, está un poco en lo mismo. Entonces, ves un reemplazo generacional que es más que el Frente Amplio. Hay que ver lo más grande, esto está ocurriendo en los medios de comunicación, está ocurriendo en los diarios, está ocurriendo en los grandes grupos económicos. Francisca Ponce Pinochet reemplaza a Julio Ponce Lerú. Francisca Ponce es una millennial. Tú ves lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo de la diplomacia. En el mundo de la diplomacia estamos viendo cada vez embajadores más jóvenes, con o sin atributos diplomáticos. Hay algunos jóvenes que lo hacen realmente bien y pasan piolita y consiguen inversiones, llevan empresarios chilenos. Las cosas se están haciendo muy bien en alguna embajada chilena y en otras muy mal, como mi compañero de curso Javier Velasco, fundador del colectivo Arrebol, junto con Que Gonzalo Pinter. al que le gustan las langostas, dices tú. Sí, Ya. pero él dice que no era langosta, que es este otro crustáceo que es más barato. Eh, Lo que sea se veía bien. O entonces, no importa lo que era, se jactaba de eso. No la importa, lógica del da lo mismo. reemplazo está ocurriendo, digamos, no solo en la política, está ocurriendo en todas las esferas sociales y los millennials, lamentablemente, estamos llevando una suerte de patología generacional a esos espacios donde los millennials llegan. Yo en la introducción del libro, si te fijaste, cito un conjunto de libros, porque a mí me gusta citar los libros de los cuales tomo idea, que es lo correcto, ¿no? Ensayos y ideas que se han escrito sobre los millennials, que tienen que ver con cómo se comportan los millennials en todo el mundo. Problemas laborales que se generan con los millennials, de relaciones humanas difíciles con los millennials, romances breves con baja responsabilidad afectiva en los millennials, una tendencia al narcisismo en el millennial, una relación con el turismo bastante complicada. El millennial viaja pero ensucia donde viaja, es muy curioso, hostales llenos de millennials. Eh, Hay un fenómeno, por supuesto, también la soledad del millennial, ¿no? O sea, hay un fenómeno que va más allá de la política y todo esto por supuesto, decanta hacia el poder, decanta hacia donde se ejerce el poder. Toda esta, digamos, malformaciones sociales que nuestra generación ha ido acarreando, que son pocas las virtudes que se pueden encontrar en esta generación. Es muy notable eso. Y hay que hacer la autocrítica, digamos, una generación que ha ido llevando consigo una especie de estela de frustración y de fracaso en lo privado y en lo público, no solo en Chile, también afuera, que en algún momento va a decantar, creo yo. Ahora, Renato, el libro tiene una particularidad porque tú lo escribes en primera persona, bajo tus experiencias, pero a la vez eres un observador, eres una tercera persona. Me parece que eso es algo bastante particular. A través de tu propia situación en el desarrollo de tu carrera política, como abogado, estudiante, etcétera, pero a la vez tienes esta mirada como este relator que mira esta situación como una tercera persona. Me pareció bien logrado en ese sentido, Renato, el libro. Tu propia historia me imagino que te costó también compartirla, porque acá también hay harto de frustración para ti. Por ejemplo, yo no sabía que tú habías participado en la administración del primer gobierno de Sebastián Piñera ayudando a escribir libretos. Y me gustaría que me contaras esa experiencia, porque eh, el grupo de Sebastián Piñera era un grupo bastante cerrado, se conocían, etcétera. Y yo no sé cómo es que lograste llegar. Tú lo explicas en el libro, pero lograste llegar a ese círculo, instalarte en el segundo piso y poder escribir, pero a la vez entiendo, por lo que escribes, que tampoco fuiste tan bien incorporado y terminaste saliendo. Sí, esa es la parte, yo creo, más complicada de narrar del libro, porque Sebastián Piñera se murió. Es Eh, difícil. Sí. entonces habría sido más divertido ir a preguntarle cómo recuerda él estos episodios que yo cuento. El asunto fue más o menos así. Yo estaba recién egresado de la Facultad de Derecho después de la toma del 2009, recién titulado.
Yo había votado por Marco Enrique Minami uno, la versión original de Marco, con Paul Fontaine, un liberal de encargado económico, y Marco actuando como un liberal francés, no como el Puma Rodríguez caraqueño que es ahora. Está muy parecido al Puma Rodríguez físicamente y está muy caraqueño mentalmente, una cosa muy impresionante. Tuvimos que atajarlo en el Partido Radical para que no se quedara con la candidatura, Marco Enrique Minami en esta pasada. Eh, y entonces Piñera se vio en la necesidad de llamar gente que hubiera votado por Marco Enrique Minami y que pudiera coquetear con él en segunda vuelta, ¿no? Y ahí empezó a hacer unas reuniones en este lugar que se ha conocido como Apoquinto 3000, que eran dos pisos, el 16 y el 17, que él manejaba. En el 16 estaba Bancar y en el 17 estaba la política de Fundación Futuro y él, con su secretaria, la Sarita Larraguibel. Y un día me lleva Ignacio Rivadeneira, que era ayudante de Pablo Ristal en la Facultad de Derecho de la Chile, a conversar con Piñera. Y yo tenía nada, 23 años, y fue una conversación muy curiosa porque toda la gente en el fondo fue a buscar pega. Y yo fui a decirle las cosas que me parecían un tanto mal de él, digamos, y de su campaña, sin tampoco molestarlo ni increparlo, pero sí provocándolo. Y eso a Piñera le llamó la atención, y entonces entramos en una relación muy curiosa que terminó llevando a que yo integrara el departamento de contenidos, como le llamaban ciúticamente, a la parte que le hacían los discursos, y luego a los pocos meses termina fuera del equipo porque él no leía los textos que le dábamos, primero. Segundo, María Luisa Abraham hizo de ese espacio algo inhabitable, al punto que María Luisa Abraham, recordemos, terminó condenada en el Tribunal Constitucional por maltrato laboral. Ella ya venía maltratando gente en La Moneda y antes, tenía el apodo del perro en La Moneda. Y en tercer lugar, él tenía a Ignacio Rivadeneira, que era mi jefe directo, Ignacio Rivadeneira Hurtado, que es descendiente del grupo Hurtado Vicuña, ¿cierto? Es sobrino de la mujer de Carlos Larraín, muy influyente, hijo de Ricardo Ramírez por el otro lado. Ignacio no tenía una relación laboral normal con Piñera. No era un asesor normal, ¿entiendes? Era una especie de quinto hijo. Entonces, a mí me sentía muy incómodo ser el asesor del quinto hijo ahí en La Moneda. Entonces, mejor terminé afuera y luego viene el periplo, que también es bien interesante, de lo que pasa en Providencia, ¿no? Cuando vamos contra Cristian Lavé, el 2012, en la elección de alcalde, y se elige José Ferrazuri, ¿no? Que es donde Revolución Democrática nos pega el zarpazo originalmente y Sí. nos quita un municipio que habría ocupado Cristóbal Belolio, yo creo que con cierta comodidad. Y como es la historia, pues Nicole, ahora hay otro Belolio, que es el primo de Cristóbal, ocupando la municipalidad de Providencia. Las vueltas de la vida. Dos menciones a quienes apoyan este programa. Uno es Oxibiota, este producto fabuloso que ayuda a eliminar los malos olores. ¿Cómo? Los polvos que trae este sobre los diluye en agua y mata las bacterias que producen el mal olor. Cuando hay mal olor, no saca nada con ventilar, prender velas, unos spray ahí con algunos aromas. Lo importante es matar esas bacterias que están produciendo la descomposición. Para matarlas, Oxibiota es un producto seguro, ecológico, se desarrolló en un laboratorio en Estados Unidos, pero lo traen directamente en www.oxibiota.cl, un producto 100% utilizable en distintos lugares, jardines con pulverizador, cocinas, baños, donde usted lo necesite. Me han escrito restaurantes, por ejemplo, que lo utilizan en el baño del restaurante o ya sea en la cocina del restaurante, con muy buenos resultados. Y por último, Master Cook, concesión de casinos de alimentación. Esta empresa se ha dedicado por años a solucionar el problema de cómo alimentar a la gente en las oficinas, en las empresas, porque no es su rubro, porque usted va a saber cómo levantar un casino propio, manejar el inventario, manejar la cocina, si hace otra cosa. Póngase en manos de Master Cook y ellos por años tienen una distinción, sus clientes lo dicen, por años que su cocina lo mejor que tiene es que es casera. Usted a la hora de almuerzo en su oficina almuerza como si estuviera en casa. Además tienen una grata atención. Póngase en contacto con ellos, tienen distintos planes dependiendo del tamaño de su empresa, de sus propias necesidades en mastercook.cl, perdón, o ventas@mastercook.cl. Hay muchos momentos del libro que tengo acá subrayado y, por ejemplo, vamos a ir por parte, Renato, que acá empieza en la página 152, 153, empieza a nombrarse más a Gabriel Boric,
que bueno, es el actual presidente de la República. Y uno se da cuenta que no siempre fue de los primeros líderes, el que la llevó, pero de repente empezó a sonar. Y acá tú dices de Gabriel Boric que se empezó a repetir como una figura en ascenso, que empezó a consolidar su influencia en los autonomistas, que eran un colectivo donde él no obtuvo cargos relevantes en las elecciones locales porque tenían una estrategia nítida basada en la construcción de una mayoría cultural, y por eso lo subrayé. Ellos seguían a Gramsci y con esa construcción cultural produjeron una identidad. Su discurso, además su repetición tenía que ver con la crítica a la concertación, que no es tan distinto a lo que vemos ahora en las primarias en el Frente Amplio, ni tan distinto a lo que vimos cuando llegaron a la Cámara de Diputados. Hay varios episodios con respecto a la figura de Boric, en el sentido de que se fue haciendo de a poco con algún apoyo también y fue tomando notoriedad, pero habían otros líderes quizás más importantes en estos colectivos, pero por alguna manera se fue imponiendo Gabriel Boric, con no tanto tampoco desarrollo intelectual. ¿Cuál es tu opinión, Renato, en torno a esta figura de Gabriel Boric y cómo es que logró levantarse como la principal figura y llegar a ser presidente de la República? Bueno, en los colectivos universitarios se da la lógica de que los muchachos van creciendo, subiendo en los cursos y luego egresando. Por ende, el que está en quinto o el que está recién egresado tiene mucha ascendencia sobre el mechón que acaba de ingresar a la universidad, ¿no? De hecho, los mechones que ingresan a las universidades se meten a estos colectivos para tener algún tipo de guía y de padrinazgo, ¿verdad?, dentro de los colectivos universitarios que les permitan estar más cómodos dentro de la universidad a todo nivel, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista hay que mirar que el mechón Boric, que llega de Punta Arenas, es un muchacho que ha crecido toda su vida con un padre en la ENAP. La ENAP le financia pasajes gratuitos entre Santiago y Punta Arenas permanentemente, una serie de prestaciones como empleado público, ¿cierto? Dentro de una empresa pública, todos los años, ¿verdad? Un colegio bastante bueno, el British School en Punta Arenas, una especie de imitación del Grange, una imitación provinciana, por supuesto, pero una imitación al fin y al cabo. Un Boric con una gran afición por la poesía, una especie de imitación del estilo de los poetas malditos, ¿no? Una especie de caminar desgarbado, ¿cierto? Un abrigo muy largo que toca el suelo, una despreocupación por el vestuario, ¿verdad? Un gesto adusto, una gran debilidad por el alcohol en el adolescente Boric, un muchacho que combinaba el pisco con agua. Yo nunca he visto eso en mi vida. Ellos, o sea, de los estómagos más resistentes que he visto en mi vida es de Gabriel Boric. Hace como unos sándwiches bien raros y unas piscolas bien raras. Y ese muchacho que llega en primer año a la Facultad de Derecho, que todos lo conocimos bastante bien porque era bastante simpático, para decir la verdad, es tomado, ¿verdad?, por este colectivo de estudiantes autónomos que era liderado por Matías Mesa Lopeandía, que gana la presidencia del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho ese año cuando nosotros entramos, y se vuelve muy conocido por todos nosotros porque además había profesores que lo promocionaban, como Jocelyn Holt, ¿no? Yo cuento en el libro un par de episodios donde Jocelyn Holt promueve a los autonomistas, ¿verdad? Porque los autonomistas tienen una lectura, y aquí voy al fondo de tu pregunta, una lectura crítica de eso que se llama el pacto transicional. Mm. ¿No? Esto del carpetazo que hace Carlos Minami, ¿cierto?, a la empresa, a la privatización de las empresas públicas, el dejar a Pinochet más o menos tranquilo en la capitanía y jefe del ejército, el acuerdo, ¿cierto?, del binominal en el Congreso, o sea, esa crítica al pacto de la concertación con la élite económica, con la derecha chilena, ya venía de la zurda, que es el antecedente de los autonomistas, ¿verdad? Y venía en tres autores fundamentales. Uno, Alfredo Jocelyn Holt, El Chile Perplejo, que es por lejos su mejor libro. Dos, Tomás Mulián, muy influyente en Miguel Crispi, que va a fundar el NAU en la Católica, ¿cierto? Chile, Anatomía de un mito, El consumo me consume, son los dos libros más fundamentales. Y Manuel Antonio Garretón, ¿no?, profesor de sociología en el campus de Gómez Milla, donde se desarrolla la otra parte de este movimiento autonomista más dependiente de la zurda, en torno a Carlos Ruy Encina, que es el fundador de la zurda en los 90,
su ayudante, que es Víctor Orellana, el famoso Perno Orellana, que hoy día es subsecretario de Educación Superior, y Giorgio Bocardo, que hoy día es el ministro del Trabajo. Claro. No, esa es la otra parte del autonomismo, que vienen directamente de la zurda, y esos sí que son gramscianos, y son como sociólogos estudiosos, y tienen esta idea que ellos son como científicos sociales, ¿cierto? Y toda esta idea que es un poco ridícula, porque lo que hacen es, a mi juicio, pseudociencia, incomprobable, ¿verdad? Fenómenos sociales, y focus group, y encuestas, ¿cierto? Y teoría, pero muy influyente en los estudiantes. Y hay dos profesores, aparte de Garretón, muy inteligentes, que sí tienen méritos intelectuales, que uno se llama Grino Rojo y otro se llama Rodrigo Baño, ¿no? Que son la dupla Baño Rojo, que son muy influyentes en una parte de esa izquierda que estamos describiendo. Entonces el joven Boric se empieza a hacer de esta cultura autonomista gramsciana de Gómez Milla y también va bebiendo de estos profesores más izquierdosos de la Facultad de Derecho, a la vez que sigue siendo el muchacho de Punta Arenas. Entonces estos tres vértices van creando este líder en el patio de la Facultad de Derecho, y como los otros se van yendo, van egresando y van creciendo, tarde o temprano le empieza a tocar a él concurrir a las elecciones. Y empieza a ir a la elección una por una. O sea, del 2006 hasta el 2021 se presentó a todas las elecciones que podía presentarse, al mayor cargo que podía presentarse. O sea, lo hizo de manera consecutiva y consigue, como tú bien sabes, has leído los libros, El Patio del Poder y este libro que se leen juntos, creo yo, Se leen juntos, sí. tres docentes, tres docentes muy importantes en su carrera. Sofía Correa Sutil, de que hemos hablado antes, que está casada con Alfredo Jocelyn Hall. José Salaquet, gran abogado de derechos humanos, muy influyente en la Facultad de Derecho. Y Carlos Ruiz Schneider, que no es Carlos Ruiz Encina, que es otro profesor que ahora dirige el Departamento de Ciencias del Derecho en la Facultad de Derecho. Esos tres profesores lo nombran ayudante a Boric en diversos momentos, sin ser Boric un gran estudiante. Entonces, mira la combinación que se empieza a dar. Po. Un joven de izquierda, no comunista, no concertacionista, según las muchachas de la época, bastante buen mozo, delgado, flaco, puntarenense, con una vida bastante cómoda. O sea, era más o menos natural que iba a surgir el líder que surgió. Y luego él capitaliza, creo yo, donde da el real zarpazo, él la toma el 2009, consigue el apoyo de periodistas claves como Claudia Farfán, como Gloria Faunde, se fascinan con él otros periodistas como Cristian Bofill, y entonces él empieza a hacer una pauta recurrente hasta que da el zarpazo definitivo el 2011. Ya cuando él le gana a Camila Vallejo el 2011, para mí fue bastante claro que iba a llegar muy lejos, y que llegar muy lejos involucraba competir para ser presidente de Chile. Yo creo que estamos ante un animal político muy voraz, extremadamente voraz, con una suerte de adicción a las elecciones, y que tiene más que un proyecto político, porque ellos se jactan mucho del proyecto colectivo, pero ese proyecto colectivo no es un proyecto político, es un proyecto de poder, es un proyecto donde nombramos a los amigos en los cargos, ocupamos esos espacios, ¿cierto? Y luego bloqueamos a los demás, que es lo que han hecho la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Allí donde se han instalado los autonomistas en la Chile, Simón Boric, por ejemplo, en la rectoría hace más de 10 años, han pasado dos rectores y ahí está Simón Boric, el hermano de Gabriel Boric, el paciente de Larraín, el psiquiatra, ¿verdad? Y en la Católica hay algo parecido. El NAU ocupó, sobre todo con el rector Sánchez, hartos espacios institucionales en la Católica que antes lo ocupaba el gremialismo. Por ende, lo de Boric es algo generacional, y él es la punta generacional por una especie de darwinismo. Era el mejor en la elección, el más campañero, el más entrador, ¿cierto? Y además tiene la fibra demócrata cristiana, que es, yo creo, el otro espacio de su psiquis, ¿no? Que la idea del catolicismo salvífico, ¿verdad? Que profesa su madre. Él tiene un obispo en su familia que era Mm. Vladimiro Boric en Punta Arenas, por ende, estamos ante una especie de sacerdote que discursea y que goza del discurseo, y que allí donde puede, retoriza su acción, ¿no? Entonces, para hacerlo en una frase, me parece que estamos ante una especie de poeta del poder. Renato, ahora producto de las primarias volvió a resurgir la crítica a la concertación y todos dicen, bueno, no se supone que habían aprendido, que evolucionaron, pero si al leer tu libro y con esta entrevista que tú me estás dando, uno podría concluir que es muy difícil que dejen atrás la crítica a la concertación, si ese es el origen de quizás no su proyecto político, pero los que les dio impulso político. El criticar a la concertación, criticar el pacto, criticar los acuerdos, criticar todo eso, y dejarlo atrás sería perder identidad, sería perder ADN.
Y ahora en la campaña uno ve que vuelven atrás como si nada hubiera pasado. No sé si tú lo ves así también. Sí, lo veo así. Lo que puedo agregarte desde mi punto de vista es que la crítica a la concertación nace de la concertación misma. Mm, ¿Se entiende? sí. Y entonces no es que el Frente Amplio tenga como guardado en un refrigerador un frasco con crítica a la concertación que lo abre y lo cierra cuando conviene. Más bien, creo yo, es que hay una élite concertacionista autoflagelante que alimenta este sentimiento del Frente Amplio, como Sergio Aguiló, por ejemplo, como Fernando Atria, por ejemplo, como Davor Jarasi, por ejemplo, y que han ganado gran influencia en el Frente Amplio gracias a la crítica a la concertación. Esto es muy interesante. Es verdad. Ahora, la pregunta que se hace a algunos socialistas, que es el referente de izquierda quizás más importante, o lo era, es ¿por qué seguimos anclados al Frente Amplio si al final ellos nos quieren reemplazar? ¿Tú crees que esta generación ya reemplazó a la izquierda tradicional? Faltan las primarias todavía, es primera vez que se van a ver las caras en una primaria frente a frente, pero ¿tú crees que esta generación ya reemplazó como fuerza política, como eje de la izquierda, a la izquierda tradicional chilena que era el eje de la concertación? Bueno, a ver, voy a hacer el disclosure de que yo soy amigo de Oscar Landerreche, Sí. ¿ya? Y somos los dos vascos. Por ende, cuando la gente habla de la élite castellano-vasca, hablan de Garín y Landerreche. Para que veáis lo cagado que está la élite castellano-vasca en Chile. Somos los pocos que Lo que hemos quedamos, digamos. llegado. Me acordé por el Yo creo que centro lo que... vasco, que está de capa caída, bueno. Así es. Al menos el Athletic Club de Bilbao sigue ahí firme en España. Bueno, Oscar lo que muestra, creo yo, en su crítica, yo lo conozco muy de cerca, entonces sé lo que hay detrás. Es esta hostilidad, esta especie de cercamiento, esta especie de horda que ha ocurrido en la universidad, especialmente en la Chile, que algunos académicos como Oscar Lanterrecha, a mí y a otros, no han hecho la vida imposible. De ahí viene el enojo, la frustración y el malestar de Oscar Landerreche con esta generación. No te olvides que él fue profesor, por ejemplo, de Miguel Crispi en el Magíster de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios, por ejemplo. Entonces los conoce muy bien, muy, muy bien. Fue profesor de Nico Grau. Entonces Oscar sabe muy bien que Nico Grau tiene un doctorado en economía en Pensilvania. Sí, pero en economía de la educación. Claro. ¿Cómo? Sí, el ministro de Economía de Chile es experto en economía de la educación. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno los analiza y las personas saben, y Oscar tiene un doctorado en el MIT, ¿te das cuenta? O sea, es incomparable el nivel de agudeza intelectual de Oscar Landerreche versus estos muchachos, ¿entiendes? Entonces, lo que él está diciendo en el fondo es, ¿van a volver a hacernos la vida imposible como lo hicieron antes? Porque lo que hay de fondo es una especie de adolescencia. El muchacho quiere mandar en la casa, y entonces para mandar en la casa gritonea a los papás, gritonea a los papás, gritonea a los papás, gritonea a los hermanos, pega portazo, en fin, hasta que logra mandar en la casa, ¿no? Y entonces el papá le dice, ya, pero ¿aquí paramos o no? Y eso es un poco el socialismo democrático, eso del Frente Amplio. Ahora, si está reemplazado completamente o no, si viviéramos en la generación del siglo XX, uno diría sí, porque una vez que un partido político fenece y nace otro y lo sorpasa, ya no hay vuelta atrás. Pero como estamos en esta edad de lo líquido y lo gaseoso, Así es. perfectamente de un fracaso electoral puede refundarse un partido político en el centro de la socialdemocracia y sorpasar al Frente Amplio por derecha, digámoslo así, ¿no? Que es lo que está en boca de muchos dirigentes del PPD, del Partido Radical, del Partido Socialista e incluso del ADC, que es federarse o hacer una sola fuerza electoral que pueda negociar y competir en igualdad de términos. Pero yo para contestar bien concretamente la pregunta te diría, hay un sorpaso generacional, hay un reemplazo, pero ese reemplazo no es definitivo porque en esta sociedad de lo líquido nada es definitivo. Ahora, con respecto al primer gobierno de Sebastián Piñera, en este libro me hizo recordar que ya en el primer gobierno de Sebastián Piñera, todo lo que era en los movimientos estudiantiles y el rechazo a la educación, al fin al lucro,
empezó a hacer de una manera mucho más potente en las calles, le hicieron la vida imposible al gobierno de Sebastián Piñera. Y menciono el primer gobierno porque cuando llegamos a octubre del año 2019, a uno se le olvida que ya había una premonición en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que no lo iban a dejar gobernar y que la calle iba a hacer un constante alboroto con respecto a estos movimientos. Y acá tú lo describes bien en cómo ya en el primer gobierno Sebastián Piñera tuvo que hacer varios cambios en el Ministerio de Educación y ceder en algunas situaciones con respecto a la educación y el financiamiento. Por ahí sacó el gran acuerdo por la educación. Todos esos episodios parecieran ser la primera parte después de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera II y que terminó en este gran acuerdo nacional por la paz y cambio de constituyente. Pero así bien honestamente se me había olvidado algunos episodios muy bien descritos acá en tu libro que le ponen contexto a cómo se venía forjando ya esta especie de tsunami que después se le venía encima a Sebastián Piñera II. Sí, lo que tú describes bien es que hay un fenómeno de antagonistas entre Piñera y los movimientos estudiantiles. Y Piñera, en vez de desactivar ese antagonismo tan radical, lo fermentó con Joaquín Lavín de ministro de Educación en el primer gobierno. Yo he tratado de entender qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Hay quienes me dicen que es porque Lavín representaba los intereses educacionales de la UDI, recuerda tú que Joaquín en Concepción, pero esa explicación a mí no me alcanza, porque ya estaba Ernesto Silva Balafuy a cargo de la universidad, por ende, ¿qué gesto le está haciendo Piñera con eso? Segunda explicación, quería matarlo políticamente. ¿Era tan malo Sebastián Piñera como para llevar a Joaquín Lavín de ministro de Educación para matarlo políticamente? Tercero, querían ayudarlo. Esas preguntas Eh, te las hace en el libro. Yo sé que no lo respondes, pero sí, vale la pena preguntárselo, o sea, porque, piensa en mí, porque era yo tenía curioso que lo 23 años. pusiera. Yo tenía 23 años y me tocó revisar los antecedentes judiciales de todas estas personas, de Rodrigo Ginspeter, Ana von Baer, Alfredo Moreno, todos estos que fueron nombrados y otros que no fueron nunca nombrados, como Sebastián Edwards, ¿no? Que es primo de Piñera y Piñera lo encontraba ciútico y que por eso nunca le dio un cargo, y le encuentro toda la razón. Eh, entonces, para mí Joaquín Lavín representa esa estrategia de Piñera de antagonizar cierto espectro de su gestión, ¿no? Y entonces, como vino el terremoto, ¿sí? Vino el rescate de los mineros, Piñera creyó que esta vertiente crítica a los estudiantes él podía mantenerla con cierto nivel de gestión de crisis, más bien empresarial, el GANE, todas estas cosas. Mm. Felipe Bulnes, recuerda tú que es luego quien asume esa tarea, viene con otra lógica, termina feneciendo también al interior del gobierno, y desde ahí en adelante se han venido sucediendo los ministros de educación. Yo digo en el libro que esto empezó con Mariana Elgo en el 2000, ¿no? Que empieza a echar abajo el movimiento estudiantil, los ministros de educación, hasta que se entiende, creo yo, en la ley chilena que tienen que dejar de antagonizar. Y la estrategia de Boric es no antagonizar. Han puesto ministros de educación que no antagonizan. Y esa dentro de todo una buena estrategia, ¿no? Entonces, lo que hizo Piñera en el segundo gobierno, con algunos ministros, con sus declaraciones, fue llevar esto al punto final, po, al punto de que la calle te termina colocando la agenda, que es lo que le pasó las dos veces. Y un poco el temor que hay en la élite es que Evelyn Matei sea un Piñera 3, en el sentido de que gobierne 8 meses y luego estén al ritmo de la calle de nuevo, que es perfectamente viable ese escenario, ¿no? Exacto. De hecho, en unos episodios también que describes del primer gobierno de Sebastián Piñera, Sebastián Inspeter tuvo que dar una conferencia de prensa, producto también de las protestas, Rodrigo Inspeter, disculpa, y dice que van a dejar de usar gases lacrimógenos por las protestas, los derechos humanos. Entonces, ahí uno ve cómo se va incubando, uno, la situación de protestar en contra de un gobierno de derecha principalmente, pero además de la fuerza que va adquiriendo la calle, y dos, cómo reacciona también por primera vez un gobierno de derecha en la moneda. Y cada vez que se ponía dura la calle o empezaba el tema de los derechos humanos, entonces echaban para atrás algunas situaciones, que no es tan distinto, pero con otro nivel de intensidad de lo que ocurrió
en octubre. Por eso me pareció muy interesante hacer esta línea cronológica que tiene, porque explica de una manera muy clara cómo es que llegamos a tener en este momento al Frente Amplio gobernando en alianza con la izquierda. Em, Renato, hay un capítulo también que habla de Winter, y Winter hoy es el candidato del Frente Amplio. Dice que Gonzalo Winter Echeverry era simpático, ocurrente, con una sonrisa contagiosa, su vestimenta evocaba un hippie sesentero, aunque estaba todo calculado, habitaba el patio como si le perteneciera, ya que lo reconocían como el nieto regalón del profesor Alfredo Echeverry, figura mayor del derecho penal, y su hermano Jaime tenía una fama de saberlo todo, aunque era más bien un alumno de nota 5. Gonzalo, en cambio, desordenado, disperso y acumulaba cursos reprobados con facilidad notable. Cuando lo conocí ya hablaba con soltura de botar ramo, una expresión propia de nuestra época. Me llama la atención que personas que intelectualmente se ven que no son muy capaces o por último no les interesa desarrollarse intelectualmente y que tienen características no propias de un líder, sino que más bien propias del porro del curso, lleguen a estos cargos, lleguen a estos puestos en política y además hoy, en el caso de Gonzalo Vinter, sea el candidato que representa al Frente Amplio. Cuéntame un poco más de Vinter y cómo es que este tipo de personajes llegan a estos ámbitos tan altos del poder. Bueno, yo conozco a Winter hace ya 20 años. Gonzalo es, como te decía, el hijo regalón de Marilyn Echeverry Kurt, es el nieto regalón de Alfredo Echeverry, es un alumno del Verbo Divino. Su madre tiene una oficina de lobby, la tenía hasta hace poco tiempo, que se llamaba Grupo Echeverry, se llama EK Consultores, le vendió a Nicole Keller su empresa. Abogado. Antes fue superintendente de ISAPRES con Frey, fue muy cercana a Michelle Bachelet en algún momento, hizo parte del programa de salud en el primer gobierno de Bachelet, es decir, gente bastante influyente dentro de la élite concertacionista. Gonzalo, cuando yo lo conozco, padecía y lo sigue padeciendo y no lo transparenta, yo creo que es bastante grave, un déficit atencional muy serio, muy profundo, que se ha tendido a romantizar esto en cierta parte de la generación millennial como si fuera normal estar desconcentrado y con la mente brumosa todo el día, que tiene que ver con esta relación con las pantallas, ¿verdad? Con una forma de vivir muy poco atenta que tenemos nuestra generación. Gonzalo lleva esto al extremo. Gonzalo, tú no puedes hablar con él más de 10 minutos sin que no se desconcentre, ¿no? Y abusaba de estas píldoras que toman los estudiantes, Mentix, derivados del Rabotril y otros, para concentrarse en periodos de prueba, lo que te hace muy mal al aparato neurológico. Y de ahí que Gonzalo se rasca de manera compulsiva. Y en la televisión nadie es capaz de preguntarle por qué te estás rascando. Ha llegado al extremo de rascarse el pubis en televisión. O sea, hay videos de Gonzalo Vinter rascándose el pubis y no es porque sea mal educado, sino porque no logra contener la picación neurológica que le produce la pastilla para la concentración que tiene que tomar. ¿Comprende? Y eso los políticos deberían transparentarlo. Porque si tú tienes un presidente de Chile que no puede concentrarse 10 minutos, o sea, Dios nos pille confesados si tenemos un escenario complicado, Exacto. digamos, ¿Y es un viernes en la distinto a lo de noche. Gabriel Boric, sus TOC y todo lo que se supone que tiene mentalmente? ¿Es distinto? A ver, bueno, que también cuento en el libro esa parte, Sí. ¿no? Que desde que yo conozco a Gabriel, yo me he dado cuenta de que algo pasa. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, no me corresponde a mí interiorizarme en la salud psíquica de otra persona, pero cuando esa persona tiene poder político me parece que es relevante al menos analizarlo. Yo pienso que Gabriel Boric es un paciente psiquiátrico, pero que su diagnóstico total, completo, no es solamente TOC. Porque si no, no se entiende por qué Josefina Uneus, una psiquiatra de índole infantil, ¿no? Adolescente infantil, trata a Gabriel Boric, que es un adulto con TOC supuestamente. Y las personas con TOC tienen una obsesión por el orden, muy marcado. Y Gabriel Boric no es una persona del todo ordenada, No. ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que es que él me parece que comunicacionalmente le contó a la opinión pública la parte más simpática más factible de romantizar, ¿cierto? Hay una película de Jack Nicholson, Mm. ¿cierto? Pucha,
quién no tiene TOC, ¿cierto? Pero yo creo que hay algo más profundo que ojalá en algún momento se sepa, algunos de los biógrafos que están trabajando puedan encontrar realmente qué es lo que padece Gabriel Boric, que puede iluminar la sociedad chilena respecto a cómo funciona su psiquis, ¿no? Porque hay algo realmente muy profundo ocurriendo allí, ¿no? Ahora, para volver a Winter, en Winter no es tan profundo. ¿Ya? Él padece esta mente brumosa, ¿verdad? Que le impide estar agudo en los momentos clave, y eso lo ha ido arrastrando, 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 arrastrando. Pero logró meterse, primero porque es un cuico, ¿cierto? Un cuico del verbo divino, y eso siempre hace bien. Tiene esto que Jocelyn Hall llamaba don de gente. Para que tú te hagas una idea, cuando Jocelyn Hall te escribe ese libro contra todos nosotros, que se llama La Escuela Tomada, que es vergonzoso cómo nos insulta y manipula, y en fin, Gonzalo Vinter no aparece en el índice obituario. ¿Sabes por qué? Porque Vinter fue a la casa de Jocelyn Hall a pedirle que lo sacara del libro. Y Jocelyn Hall lo sacó. Entonces tú ves el libro de Jocelyn Hall en la escuela tomada y miras atrás el índice onomástico, no está Gonzalo Vinter. Lo Siento que era el número 2 de Boric en el autologismo en ese momento. Bueno, para darte un detalle, digamos. Después Gonzalo muy astutamente lo que hicieron fue que este colectivo Arrebol, que era un colectivo bastante menor, se une a la izquierda autónoma. Y cuando la izquierda autónoma se divide entre morados y verdes, yo le dedico una parte a eso también, la división entre morado y verde, Winter se va con el lote de los morados, que eran en ese momento Boric, Sharp, Constanza Schonhaut y él, ¿no? Y ahí él queda canonizado dentro de ese movimiento, ¿verdad? Y hereda el cupo más cotizado en ese momento, que era ser el número 2 de Jackson en Distrito 10, que obviamente iba a ser arrastrado prácticamente gratis sin inversión. Gonzalo sacó 5.000 votos en su primera elección, sacó el 0,90 y Pero tantos por ciento de los votos, hay un... ¿no? ¿Por qué? Porque... Y tú sabes que era militante de la Revolución Democrática, porque él para conseguir ese cupo y no ir de independiente, se inscribe en RD. Se da una vuelta bien larga y después, por supuesto, el vínculo que él tiene, yo también lo describo en el libro con harto detalle, que él se vuelve un fans de Gabriel. Te lo voy a leer textual para que me lo complementes, porque acá justamente me llamó la atención en un párrafo, Renato, que tú dices, en la rutina diaria, las acciones de Winter podrían enmarcarse en un abajismo desorientado, aquello que los marxistas llaman un desclasado. Luego de vociferar durante horas, como si aquella fuese su jornada laboral, retornaba a su enorme casa en el sector de Santa Teresa en la Dehesa. Su relación con Boric me descolocaba. Había una especie de imitación y era un fan a la vez que mostraban un narcisismo compartido. Además, había cierto parecido en esa relación escolar que Gonzalo acarreaba desde el Verbo Divino y Gabriel desde el British School en Punta Arenas. Yo creo que es precisamente esa parte de la que tú más o menos estás describiendo en la relación que tiene Winter con Gabriel, ¿cierto? Y una suerte de imitación, Mm. ¿no? Esta generación es muy imitativa. Si a alguien le resulta algo, entonces todos pasan a hacerlo. Todos pasan a tener guagua. Es lo que, para allá voy, es lo que, lo que describimos ya con ese fenómeno. Y esto se da, o sea, se compra un auto rojo, todo anda en un auto rojo después. Se van a vivir a un cierto barrio de Ñuñoa, todos se van a vivir a cierto barrio de Ñuñoa. Esto ocurre, por ejemplo, esto no lo puse en el libro, Gonzalo se fue a vivir a la Villa Frey. Está con la guagua en Villa Frey, con la pareja en Villa Frey y todo el asunto. Pero la mamá está en Vitacura, en una casa de 2 millones de dólares. Y vienen antes de Santa Teresa, donde vivía Tere Marino, hecha una cuadra de distancia. Entonces, uno dice, bueno, ¿a qué clase social pertenece él? Porque fíjate, esto es muy interesante en su psiquis de Gonzalo Winter. Él dice que hay una lucha de clases, ¿cierto? Que están los burgueses y los proletarios. Estamos de acuerdo que él es burgués, po, ¿cierto? Y que tú y yo somos burgueses y que los foros donde él va con los periodistas y los empresarios somos todos burgueses. Por ende, solo cabe concluir que es un traidor a la clase burguesa, po. O sea, él está pidiéndole a los burgueses chilenos que votemos por un traidor a la clase burguesa. ¿Te das cuenta del absurdo al que llega su razonamiento? Y eso es porque en el marxismo hay un concepto que a la audiencia le recomiendo que lo busquen porque aplica muy bien, que son los desclasados. Es decir, burgueses que están en la cúspide de la sociedad, que sienten tanta culpa, casi siempre católica de esa culpa, que empiezan a hinchar por el equipo que le gusta a la nana, por ejemplo. O sea, a Vinter le gustaba el Ranger de Talca porque le gustaba la nana. Y tú sabes que ahora que entró en campaña, Nicole es tan cínico que va a pasearse a Tribuna Ande en los partidos de la Universidad de Chile. Y más encima, cada vez que va al estadio perdemos, más encima es mufa.
es que fíjate ese detalle, o sea, se hace hincha de Rangers de Talca porque le gustaba a la nana. Bueno, eso Todo después por en la el Facultad de poder. Derecho se vuelve una especie, como bien digo, creo en el libro, una jornada laboral de él. Se levantaba en la dehesa para ir a la Facultad de Derecho y hacer este personaje durante un rato y luego volver a este otro lugar. Entonces se va disociando el Gonzalo Vinte, que es nieto de Alfredo Echeverri y hijo de María Elena Echeverri, el goguete que le decían, ¿cierto? De este otro fan de Gabriel Boric. Entonces lo que yo veo en sus apariciones públicas y sus errores, sus muchos errores, es esta contradicción. Y por eso Janet Jara, pues Nicole, les va a ganar, creo yo, le está ganando el espacio, porque Janet Jara es la única allí que sabe quién es. Las otras Exacto. personas están jugando a hacer algo que no saben lo que es. Gonzalo Vinter no sabe quién es realmente, Carola Toa tiene una confusión bien grande y Jaime Mulet quiere ser senador. Por ende, la única que transparenta quién es y qué es lo que quiere, guste o no, es Janet Jara. Y por eso desfondó a Gonzalo. Bueno, y se supone que también le quita votos a algo de Toa. Renato, el libro termina prácticamente al final del gobierno de Sebastián Piñera II, con el proceso constituyente. Y esto me lleva al famoso estallido del año 2019, en octubre del año 2019. Tú lo describes acá, describes cómo las acciones que fueron tomando dirigentes, tu propia historia con respecto a ir al Congreso y tu labor allá de diputado. Y hoy, producto de las palabras de Landerreche, empezó a discutirse nuevamente el tema del estallido, del apoyo a la violencia y de hacer una reflexión, etcétera. Y siempre queda dando vueltas si es que el Frente Amplio estuvo en la organización del estallido o estuvo en la génesis. Si uno lee el libro, y también otros textos, y no solamente tu libro, a mí me quedan dudas de que estuvieran en la organización como una cosa preparada, vamos a hacer esto, sino que se fueron sumando en la medida que octubre del año 2019 fue tornándose en una bola de nieve que el propio presidente Piñera no supo parar. ¿Qué rol tuvo el Frente Amplio en octubre del año 2019, Renato? Bueno, primero hay que establecer que esta generación millennial, que es la que domina en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio no son solo millennials. Y la actitud millennial que yo describo no es solo de la generación nacida entre tal año y tal año. ¿Ya? O sea, hay profesores de 60, 70 años que son millennial mentales, digamos, como algunos que hemos descrito acá. Y hay algunos viejos chicos, ¿cierto?, de 20 años que no son tan tontos como uno pensaría. Claro. Pero esta generación millennial es tonta. Y lo digo así bien fuerte, bien abiertamente, son tontos. O sea, no son agudos, ¿comprende? No hay un Miguel Enríquez, digamos, no hay un Rodrigo Ambrosio, un Marmaduke Grove, ya, no hay. Sí, un vanguardista que organice, digamos, una guerrilla ciudadana. No hay. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto, son flojos. Flojos, flojos. La generación más floja de la historia. Eso dice la literatura, en todo punto de vista, digamos. Esta es la generación que copia el Rincón del Vago, es la generación que copia el ChatGPT, es la generación de los plagios universitarios, es la generación que no va a clases para estudiar para la prueba, es la generación que trasnocha para estudiarse lo que no se estudió antes, es la generación que calienta la mate, es la generación floja, ¿ya? Tonto y flojo. Y además, mal organizado. La única cosa que saben organizar, y hasta por ahí nomás, son los carretes, porque como bien cuento ahí en el libro, a veces se les pierde la pata a los carretes incluso, Sí. ¿ya? Entonces, que a mí me digan que mis compañeros de curso, que son tontos, flojos y mal organizados, crearon las condiciones para un estallido social en Chile, es concederles mucha inteligencia. Incluso es como un piropo, creo yo, para ellos. Por eso no lo desmienten. Ah, ¿Ya? Pero lo que vi yo, la verdad que yo vi, la que cuento en el libro, es que ellos estaban cagados de miedo. Y que cuando fueron al centro de Plaza Baquedano a anunciar lo bueno que era el acuerdo de noviembre, los funaron y tuvieron que correr como a 5 cuadras hasta Manuel Montt porque los llevan a patar la raja en buen chileno los manifestantes. Y Beatriz Sánchez corriendo, ¿verdad?, dando pena, con un pésimo estado físico, y la dejaron sola. Lo que fue un adelanto de lo que pasaría después con su carrera política, que la dejaron sola, sola, digamos. Con un buen sueldo en México, pero sola. Entonces la pregunta de fondo, que es la que se hace a la sociedad chilena, es: ¿cuál es la fuerza intelectual detrás del estallido social? ¿Mm? Si no es el Frente Amplio, tampoco es el Partido Comunista, lo sacaban a patás también salvajado, ¿eh? ¿Cuál es esa fuerza intelectual, esas ideas, ¿cierto?, en su mejor comprensión, que están dando vuelta y dónde?
es el anarquismo universitario. Esa es mi respuesta. Y no cualquier anarquismo, ya porque en Chile al menos hay dos ramas fuertes hoy día. Una es el anarcocapitalismo, ya que son todos estos libertarios, Fundación para el Progreso, Axel Kaiser y compañía, ¿verdad? Que me están robando los impuestos y no sé qué, ¿cierto? Y hay una rama narcolibertaria que leen a un autor que se llama Rothbard, ¿ya? Y que hacen unos refritos de von Mises, von Hayek, ¿cierto? Ahí está, por supuesto, Javier Milei y otros que son minarquistas, quieren terminar con el Estado. Y esos son los libertarianos de derecha. Y hay en la izquierda algo que se llama la izquierda libertaria, ¿ya? Que viene el Frente Estudiantes Libertarios, donde viene Toti Orellana, de donde viene Gael Jomans, de donde vienen varios dirigentes bien influyentes del Frente Amplio. Y los anarquistas y libertarios que se quedaron fuera de estos partidos políticos, sobre todo en las universidades, son una fuerza de resistencia y choque contra el sistema completo. Y ahí hay tres vertientes nuevamente. Peter Kropotkin, el ruso, es un anarquismo más tradicional, más de célula, un anarquismo, podríamos decir, ¿cómo llamarlo?, de corte yankee, que tiene que ver con el Unabomber, Kaczynski. Mm, Esto es mandar bombas por correo. sí. Landerreche, por ejemplo, le llegó una bomba cuando Y estaba de en Grant Codelco. también. Sí. Y hay una tercera vertiente que es donde yo creo que está el asunto, que son los ecoanarquistas, el ecologismo anarquista, el anarcoecologismo, que viene de un autor italiano llamado Alfredo María Monano. Y ahí está la cuestión, creo yo. Y hay un cruce, y Jan Poduje también ha hablado de esto, entre las barras bravas, Claro. la garra blanca, los de abajo, cruzados, el anarquismo universitario y la segregación social. Entonces piensa tú, el muchacho que algo ha leído, que algo sabe, que crece en la periferia de Santiago en un lugar como San Bernardo, que sus padres y su madre no tienen nada más que ofrecerle que esa realidad, que él se mete en la garra blanca con los de abajo para estar en un lugar, que después va a una universidad y recibe una educación más o menos, que ve a su familia endeudada y precarizada, que ve políticos ladrones, que ve farándula millonaria. Ese cabro que no quiere terminar de narco, que no quiere terminar de soldado al narco, ¿tú crees que no siente necesidad en algún momento de su vida de poner una bomba en la esquina? Entonces, ocurrido el estallido social, yo me imagino esto en mi cabeza, pienso en esto, tal como alguna vez los hombres pensamos mucho en el Imperio Romano, dice la ciencia, y yo pienso mucho tiempo en el estallido social, en esto que ocurrió, en las horas que fueron desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 3 de la mañana del viernes. Los piños de las garras bravas salieron a los metros y porque andan en metro todos los días y todos los fines de semana saben perfectamente dónde tienen que quemar el metro. ¿Y quiénes tienen esos mecanismos para quemar el metro y acelerante y todo el asunto? Las barras bravas. Entonces yo creo que hay una cruce entre anarquismo, barras bravas, anarquismo universitario, donde está el grupo de personas que quemó el metro. Ahora, Renato, otro episodio, la relación que estableció Boric, que era un contrario a todo, en esa época estamos hablando, con Blumel, que se convirtió al final en una amistad entre ellos dos impensada, no sé si amistad, pero en un canal de diálogo. Y tú lo pones ahí en tu libro porque poca gente sabe que Boric se reunía con Blumel para poder ahí dilucidar qué se iba a hacer con esto que estaba ocurriendo en octubre del año 2019. Entonces ahí uno puede concluir que Gabriel Boric es una persona que sabe moverse según el momento y según el contexto, porque se convirtió en la persona que firmó ese acuerdo de paz por la nueva constitución, pero yo creo que eso también le sirvió para poder llegar a la moneda finalmente. Sí, eso está ya en los capítulos finales, ¿no? Que Sí. cuento cómo el gobierno de Piñera entra en una desesperación y no encuentra canales de comunicación con el gobierno. Gonzalo Blumer en ese momento y hasta el día de hoy desconfiaba profundamente de mí, porque como yo venía del entorno de la moneda y tenía una confianza con Piñera, y yo sé muy bien que Piñera, a muchos de estos que hoy día lo echan de menos y lo canonizan, como Hernán Larraín Mate, Gonzalo Blumer y otros más, Piñera los despreciaba, los encontraba tontos y flojos y pobres más encima, él tiene 3.000 millones de dólares y un doctorado en Harvard. Entonces, todo esto que hoy día lo canonizan, en realidad fueron empleados de Piñera, gomas de Piñera, para ser más concreto. Y Piñera les mandata a encontrar camino en el Congreso y a mí me empiezan a eludir, porque como yo tenía esta historia con ellos, empiezan a evitar relacionarse conmigo, salvo que yo la había sacado, por ejemplo, la ley pronto pago, se la saqué 3 veces en la Cámara de Diputados, cometieron errores insólitos, propios del gobierno de Piñera.
Yo hubo que sacarla 3 veces, pero cuando viene el asunto fuerte me empiezan a evitar porque no confiaban en mí. Y esos son los grandes problemas que yo tuve en mi carrera política, digamos, fuera de carrera política, es que como venía de este otro lugar laboralmente, no inspiré confianza en ninguno de los dos lugares, entonces terminé un poco en tierra de nadie, muy solo al final, ¿no? Hay un grupo, Entonces, perdona, en periodismo también, los que flotamos, que no son ni de aquí ni de claro, allá. No, efectivamente. Y en Chile, yo creo que en el mundo en general, suena y funciona con redes de poder o con lazos que se van armando. bueno, entonces Piñera mandata a Blumel y Blumel, su solución política fue empezar a encerrarse con Gabriel Boric en el Congreso, a puerta cerrada en la oficina de Boric durante 4, 5, 6 horas, y todos sabíamos lo que estaba pasando adentro, hasta que entendimos lo que se estaba negociando y la profundidad de lo que se estaba negociando. Y no te pierdas, esto no es nada más que 6 meses, 5 meses después de que Gabriel Boric nos había dicho que era un paciente psiquiátrico y que había que ir a buscarlo a su oficina porque estaba amurrado, estaba taimado, estaba triste porque, como bien cuento en el libro, la muchacha Margarita Mayra Serrano lo deja con las maletas en la calle porque él protagoniza una especie de affair a espaldas de ella con la diputada Orsini, yendo al Medio Oriente jugando a Lapa en Tierra Santa, ¿no? Entonces, fue para mí muy choqueante ver que Boric pasó de ser un enfermo mental, realmente, a ser el negociador del acuerdo constituyente en cuestión de 5 meses. Pero ese fue Blumel, que en su desesperación terminó alzando a Boric como candidato presidencial. Y yo creo que en el fondo, quienes terminan aupando a Gabriel Boric al lugar de estadista, de hombre de gran visión de Estado, de alguien superior a su generación, ¿cierto? Y todo esto, son estos muchachos de la derecha. Y Blumel, Piñera y estoy de compañía. acuerdo, perdona Renato, estoy de acuerdo, porque finalmente si revisamos la campaña, le quitaron el piso a José Antonio Cast, prefirieron a Boric o prefirieron no apoyar a Cast y eso ayudó también a que Boric saliera presidente. O sea, cuando le piden garantías democráticas a Cast y este sector de la centro derecha, etcétera, Bópoli no quería votar por Cast y estoy de acuerdo contigo. Al final ellos permitieron, o hasta votaron, no lo sabemos, que Boric llegara a la moneda. Sí, no te pierdas, Gabriel Boric es una persona muy astuta y se ha preocupado de tener lazos, puentes teleféricos y vías de comunicación con diversos mundos en la derecha. Con Enrique Barros tiene un vínculo hace muchísimos años, se reunían en hoteles desde que era muy chico Gabriel Boric. Me han contado que va a los carretes, por ejemplo, de Fábula. Por eso El el otro productor. Larraín Mate, el que hace películas con Angelina Jolie, sale a dar entrevistas y dice que Gabriel Boric es lo mejor que hay, ¿verdad? Porque carretean juntos. Y entonces en Chile, sobre todo en los hombres, Nicole, se da algo que es una especie de fidelidad de la piscola. Son grupos que se juntan, se alcoholizan a grados patéticos, ¿cierto? Al grado de quedar dando pena, que tienen que tirar encima del Uber a la persona, ¿cierto? En calidad de bulto, pero se genera una especie de hermandad, porque son hermanos de piscola y lo llaman los asados de vidrio. Tú sabes que son asados de vidrio cuando hay más alcohol que carne. Y esto es muy practicado por los hombres millennials y crecientemente por las mujeres millennials, que es una especie de pandillas alcohólicas, ¿verdad? Que empiezan a carretear juntos y luego entonces entran a pegas y esas pegas pasan a ser parte de la pandilla y entonces las pegas se reparten en relación de con quién carreteas. Yo tengo establecido una especie de mapa, te lo voy a mostrar algún día, de cómo se repartieron las pegas. Y las pegas se repartieron entre grupos de amigos que carreteaban juntos. Y están las pruebas en Instagram, porque todos lo dejaron fotografiado. Es decir, ya carreteaban antes juntos y después pasaron a carretear en las instituciones públicas. Exacto, bueno, por eso uno ahora viendo los despidos y las renuncias producto de los casos de corrupción, uno ve que siempre salen estas fotos en Instagram de algún carrete o algo. Renato, podría seguir hablando, pero quiero que me cuentes un poco el tema de cómo pudiste publicar este libro, Los Reemplazantes, porque el tema de publicación de libros en Chile es un mundo, como la política, yo diría, muy difícil. Hay que votar varias barreras y quiero saber si pudiste llegar y hacerlo y te lo publicaron nomás. Entiendo que es Editorial Planeta. Bueno, primero tuvo que pasar una revisión de amigos míos que son abogados, porque ya desde el libro del lobby vengo enfrentando escaramuzas judiciales con diversas personas que terminan en nada, pero te dañan la relación con la Sí. editorial, te dañan con el público, etcétera. Pasó con Elisa Loncón, que montó un escándalo porque la editorial Catalonia en el libro El fracaso, que es un poco a continuación de este, ¿no?
están escritos en diversos tiempos, pero el fracaso continúa un poco a la estela de este libro porque trata de la Convención Constitucional y este termina en la Cámara de Diputados, entonces hay una continuidad ahí. También me pasó con el libro El Patio del Poder. Yo fui exonerado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por escribir el libro Claro. de la historia de la familia Bascuñán. Por ende, tenía cierto temor, sobre todo de que el bufete de Schurman y Alejandro Aguad tomaran a algunos de estos muchachos, como Giorgio, como Miguel Crispi, y me metieran una querella por injuria y calumnia y yo terminara como terminó Jorge Razzoli, un empresario bastante más acaudalado que yo, pidiendo disculpas públicas, ¿verdad?, a los muchachos que han sido dañados en su honra, ¿cierto? Entonces eso me parecía un disparo en los pies que tenía que evitarlo a toda costa. Y después la industria del libro, Nicole, tenemos un duopolio en Chile, que es Grupo Planeta por un lado, donde yo estoy con este libro, Penguin Random House Mondadori por el otro. Estos grupos han ido comprando editoriales menores. Existen otras editoriales como Umbriel, por ejemplo, que tiene el hit del año, que es Francisca Solar con su Buzón de la Impura. Ella es muy amiga de Pablo Paredes y este mundito frente amplista, no, yo no le caigo muy bien a ella, pero ella ha triunfado realmente con su Buzón de las Impuras, lleva 53 semanas entre los más vendidos, pero le ha costado un mundo. Le rechazaron el borrador varias veces, no le quisieron pagar adelante, etcétera. Está Catalonia, donde yo publiqué otros libros, pero ahí se acaba las editoriales chilenas, las más son muy menores, muy chicas, con muy poco alcance y distribución. Por ende, el autor que quiere ser profesional, que no es el amateur, ¿comprendes? Que no es el que fue a un tallercito ahí con el Pato Fernández, con Rafita Gomuz y mandó un librito y lo publicó y se siente feliz y orgulloso porque publicó un libro, ¿cachai? Yo voy en el séptimo libro, entonces conozco que esto es un duopolio a nivel productivo y a nivel de distribución y de venta. Son tres actores. Librería Antártica, que conmigo se portan siempre bastante bien. Está Feria Chilena del Libro y está Librería Contrapunto. Son las tres cadenas. Y si Sí. tú sales del anillo de Américo Vespucio, tú sabes, yo soy de Melipilla, tengo lectores en Talagante, en Peñaflor, etcétera, que les gusta el libro en papel, esa gente no tiene librerías en sus comunas. Esa gente compra por Busca Libre. Y Busca Libre, si tú miras su mercado fuera de Vespucio, tiene una especie de monopolio digital, porque Busca Libre es la única que te manda el libro a la casa en tiempos más o menos razonables. Por ende, si te fijas, es una concentración de mercado muy grande, donde el autor, lamentablemente, Nicola, ahora somos unos commodities porque los libros los pueden hacer los ChatGPT, hay una cantidad enorme de plagio en esta industria, se ha ido naturalizando esto de que los libros son cada vez más cortos, cada vez más simples, como destacado para que la gente no se le olvide, ¿verdad? Mucha autoayuda. Es un mercado, sí, razonable, pero un tercio del mercado, un poquito más, es ayuda o bienestar. Eso te muestra lo mal que se vive en Chile, pues, Nicolo, o sea, comprando libros para vivir mejor, ¿no? Claro. Entonces, para el autor de no ficción, que soy yo, ensayístico, historia de Chile, el mercado que te queda es súper, súper pequeño. Entonces hay que hacer tiradas pequeñas de 1000, 2000 ejemplares. Entonces después uno aparece con segunda edición, tercera edición, cuarta edición, pero son tiraditas chicas porque es lo que el mercado te permite. De ahí que haya muchos autores, como nuestro amigo Fernando Villegas, que se autoeditan y autovenden los libros, porque al final tú terminas trabajando para esta cadena de monopolio y duopolios que te precarizan y te van dejando de lado a medida que dejas de vender en sus páginas web. Exactamente. Ahora, claro, producto de la tecnología y la manera en que se puede vender hoy con canales directos, se permite a una persona, tú nombraste a Fernando, pero hay otros que pueden vender sus libros directamente. La estructura que te da las editoriales y las librerías, por supuesto, que te dan más exposición, pero por lo menos se abre esa nueva ventana producto de las nuevas tecnologías. Renato, para terminar, viene un ciclo nuevo político. En Chile tú vas a mantenerte al margen de la política, quedaste saturado, no más, vas a seguir escribiendo o quieres en un nuevo ciclo, según las condiciones, volver a la política. No, no está en mis planes. Recibí ofertas bastante importantes en el Partido Radical, Mm. incluso para un cargo del cual yo no estoy preparado, ni Uno para ir a nunca está insultar a Gonzalo preparado. Vinter en los debates. Así que yo no me siento en condiciones primero de volver a la Cámara de Diputados, a ese enfrentamiento emocional permanente entre egos descontrolados y gente muy Sí. ignorante, lo que es una combinación muy complicada. Recomiendo el libro Thomas Erickson, Rodeado de Narcisistas, que es un libro espectacular para entender a mi generación. O sea, todos se sienten bacanes, todos se sienten con sus miles de seguidores, ¿verdad? Etcétera. Eso es imbancable. El Senado es un lugar difícil. Ganar una elección para el Senado cuesta millones y millones de pesos y es ir a un lugar donde luego estos son todavía más grandes que la Cámara de Diputados. Y ser ministro, ser subsecretario, a mí no me parece atractivo. Entonces,
pienso que mi lugar va a ser la opinión pública, ojalá encontrar trabajo en alguna universidad, pero desde que me echaron de la Facultad de Derecho de la Chile quedé un poco miado, entonces estoy en mi casa escribiendo libros y contestando entrevistas a periodistas que se lean los libros y simpáticas como tú. Bueno, muchas gracias. Bueno, la vida da muchas vueltas, los ciclos también terminan y comienzan. Los reemplazantes, Renato Garín, exdiputado de Renovación Nacional, te iba a decir, de Revolución Democrática, ex constituyente y hoy ya realmente está consolidado como escritor y haciendo esta saga y estos libros que explican de una manera muy clara cómo es que llegamos hasta acá. Renato, que tenga un muy buen día. La entrevista de Nicole Rodríguez, el mail es nicolperiodistachile@gmail.com y nos siguen apoyando a través de Patreon, por favor, Renato. Chao, chao, hasta la próxima. Un gusto estar contigo, muchas gracias, saludos.